Bueno, se me agotaron, se me agotó la batería del micrófono. Bueno, entonces estábamos eh, que en el espacio particular el problema también es un problema que debe resolverse en el espacio particular y explicaba que tanto la dirección de epidemiología como la de saneamiento, que es aquella que tiene que trabajar específicamente sobre, eh, sobre la población de mosquitos, como la de recursos físicos, eh, tienen su problema. En el caso de recursos físicos, sería, por ejemplo, aumentando la cantidad de camas disponibles, generando ámbitos de internación por fuera de los hospitales, aumentando el número de camas. Bueno, en realidad todo eso es importante, pero fundamentalmente lo más importante es disminuir la población de mosquitos, generar las condiciones sanitarias, higiénicas, de alimentación, de ambiente que impidan el desarrollo del mosquito, y eso solamente lo puede hacer en el espacio general el gobierno en su conjunto. Digamos, aquí en el espacio particular, recordemos que también intervienen seguramente otros hospitales con problemáticas similares a las del hospital de nuestro actor, eh, y todos ellos con una problemática que muchas veces los excede, más allá de las propias intervenciones. Lo que sí es cierto que en este caso entonces decíamos, no hay conflicto de interés y no hay actores que en realidad estén intentando que fracase o que se desacumule para nuestro actor y que en función de ello, digamos, tenga una situación desventajosa. Ahí si ustedes leen microcosmos, mesocosmos, macrocosmos, en realidad esto es en un homenaje a Ramón Carrillo. Ramón Carrillo en sus eh, planes quinquenales de salud, tanto en el analítico fundamentalmente eh, eh, como en el sintético, él planteaba justamente estos tres niveles de intervención en el campo de la salud, que era el microcosmos específicamente vinculado a la atención a la salud, a la medicina asistencial, el mesocosmos a la medicina sanitaria y el macrocosmos a la medicina social. Y este macrocosmos en realidad era una una integración horizontal entre los diferentes ámbitos, ministerios y áreas de, del gobierno. Una cosa muy interesante, porque bueno, también es un antecedente, si ustedes leen los planes, el sintético y el analítico de Carrillo, verán que muchas de las intervenciones están eh, dirigidas, conducidas por preguntas y problemas. O sea, frente a un determinado problema, el plan genera una cantidad de intervenciones adecuadas o que consideraron adecuadas para su resolución. Es muy interesante, eh, obviamente, para los que estamos en el campo de la salud, pero también mirarlo como una forma de planificar. El siguiente ejemplo es un ejemplo bastante más cercano a nuestro ámbito de intervención, que es el problema del trabajo no registrado. Corro un poquito. Y en este caso también debemos definir, o sea, cuál es el espacio y quién es el actor, digamos, porque
esto también es muy importante, ninguna intervención estratégica se puede hacer sin haber definido desde dónde uno lo está haciendo. No es lo mismo el planteo del trabajo no registrado en un delegado de fábrica, de empresa, de repartición, o en un secretario general de un gremio, o en, en una comisión directiva de una central obrera, y mucho menos desde un gobierno central. El caso, este caso del trabajo no registrado, que bueno, de hecho en el último informe del monitor de indicadores sociales, allí del IEF, de este mes, el dato es que 195.570 trabajadores menos registrados con relación al mismo mes del año pasado. O sea, evidentemente estamos en una situación eh, muy particular con relación a esto y bueno, me pareció que como ejemplo es muy interesante y es muy actual y muy pertinente. Digo, hacia adentro de la empresa o de la repartición, seguramente, eh, digamos, el actor va a tener algunos desplazamientos de trabajadores de la contratación formal a las formas de contrataciones informales. Allí entonces el, el indicador específico es el indicador de tasa de informalidad, digamos, sobre el 100% del universo en estudio, cuántos son los que tienen trabajo formal, con cargas sociales, con todos los derechos que corresponden, y quienes tienen formas de contratación basura y de trabajo a destajo, bueno, y condiciones, eh, digamos, inadecuadas, inapropiadas de trabajo. Esa, esa tasa en realidad es el vector definidor de nuestro problema, tanto dentro del ámbito de intervención del actor, el delegado general o el cuerpo de delegados, como en los diferentes espacios, en el espacio particular, el de la federación o gremio, y en el espacio general, el de la central o las centrales o la central a la que, en la que intervenga este gremio, pero también con relación al gobierno, digamos. Entonces, aquí las acciones de cada uno, las acciones que uno pueda tomar hacia adentro de la empresa o de la repartición, son acciones que se toman, obviamente, estudiando la viabilidad interna de las decisiones que tomamos, pero las podemos tomar nosotros desde nuestro propio, eh, de nuestra propia intervención. Pero en el espacio particular, allí en realidad formaremos parte de una estrategia conjunta en función de esta problemática, en función de otras problemáticas, también discutiendo los diferentes problemas e intercambiándolos para encontrar a su vez el mejor o sea, el mejor camino. Y finalmente el espacio general es el espacio, un poco cuando planteamos el campo, digamos, en los términos de Gramsci, ¿no? Este, el campo de lo civil, eh, que es el que vincula al gobierno con las organizaciones, en particular las organizaciones de trabajadores, pero todas las organizaciones que se expresan dentro del campo del Estado. Eh, Esto es, si nosotros estamos planteando nuestro problema desde aquí, estamos planteando nuestro problema fundamentalmente en defensa de los derechos de nuestras compañeras y nuestros compañeros, pero
yo les dejo un interrogante. ¿Qué ocurre si el actor es el empresario o la patronal o los que hoy por hoy están bregando por generar condiciones de trabajo más precarias? O sea, fíjense que en este sentido, toda la problemática y los caminos a seguir por unos y por otros son absolutamente distintos. Y muchas veces entonces, vamos a ver, tenemos que pensar también que hay otros actores que están confrontando su posición con la nuestra. Espero que con estos dos ejemplos se haya entendido fundamentalmente la idea de los espacios, porque la idea de los planos, se los voy a explicar a ver si creo que viene ahora, efectivamente. Estos planos que habíamos planteado, eh, que también Matus denomina de flujos igual, pero a las acumulaciones las denomina fenoestructuras y a las reglas las denomina genoestructuras. Estos planos que están interrelacionados entre sí y que en principio, como aparece allí, quien maneja, digamos, quien acumula el poder o quien acumula recursos, quien acumula capital, es el que tiene mayor incidencia tanto sobre las acciones como sobre las reglas, ¿sí? Porque una cosa que es muy importante tener en cuenta en, en el campo social es que las reglas también están en discusión. No son como los deportes que tienen reglas establecidas y se deben cumplir y para ello están los árbitros. En el caso del juego social, las reglas las construye aquel que tiene mayor poder dentro del campo. Y en general son reglas que apuntan a, digamos, que apuntan a consolidar el poder de quien la dictó. Y la subversión a esas reglas viene de parte de aquellos actores que están queriendo acumular poder para transformar el campo en su beneficio. Si bien esas reglas están definidas por valores, pero también están definidas por cuestiones de conveniencia, esas reglas, mientras están, son las que permiten la cantidad de acciones que podemos llevar adelante. O sea, las acciones que se pueden llevar adelante son aquellas que están incluidas dentro del campo de regulación de las reglas, y esas acciones son las que nos permiten de alguna forma generar nuestro propio poder, acumular nuestro poder para, en el mejor de los casos, tener el poder suficiente como para poder cambiar esas reglas. Insisto, las reglas están orientadas por valores, pero también están orientadas fundamentalmente por intereses. De esto es que, o sea, tanto la justicia como las reglas generales de convivencia están siempre orientadas por aquellos que tienen eh, más poder. Por eso también esta cuestión de discutir o no el Estado, me parece que nos obliga a defender el Estado, pero no solamente a defenderlo, sino a tomarlo, digamos, y de esa manera generar y ejercer nuestro propio poder. Y esto que les decía de alguna forma también es interesante, ¿no? Como, como consigna, cuando algo es necesario pero imposible, entonces hay que cambiar las reglas del juego. Es decir, que acumulamos, o sea, si acumulamos poder para sostener las reglas que nos representan a nosotros, si es que somos nosotros los que estamos hegemonizando el campo, o como nos pasa a nosotros y nosotras, los trabajadores y las trabajadoras, acumulamos poder para poder confrontar con esas reglas que nos limitan, que
que nos, que nos lastiman, que nos generan, eh, digamos, situaciones que no deseamos, condiciones de trabajo inadecuadas, remuneración inadecuada, eh, digamos, una vida cotidiana muchas veces atada a miserabilidades propias de quienes nos contratan. Bueno, todo lo que cotidianamente estamos viviendo. Esto mismo, digamos, y un poco tomando el segundo ejemplo, si quisiéramos pensarlo, graficarlo muy concretamente, lo podríamos meter dentro del ámbito legislativo y podemos estar pensando en generar acciones que nos consigan acumular, nos permitan acumular, en caso específico, la mayoría parlamentaria. ¿Para qué? Para poder modificar la ley de contrato de trabajos en favor de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Pero también esto mismo, con lecturas distintas, con acciones distintas, con formas de acumulación distintas, es lo que está persiguiendo también la reacción del capitalista, ¿no? Vieron que habíamos planteado el momento, eh, o sea, los cuatro momentos: el momento explicativo, el momento normativo, el estratégico y el operacional. Bueno, el momento normativo es el que el que vamos a usar para definir nuestro programa, nuestro proyecto, nuestro programa de intervención, nuestro plan. Y en este sentido, a mí me gusta mucho este esquema, que es un esquema que desarrolló Mario Testa, eh, querido maestro que, bueno, nos dejó hace muy poquito, porque en este esquema se plantea de alguna manera cuáles son las relaciones que hay entre nuestro propósito, nuestro método y nuestra organización. Nuestro propósito, que en este caso es propósito de gobierno, dice él, y yo quiero recordar que cuando nosotros hablamos de gobiernos, hay muchos gobiernos. Eh, Siempre nos referimos al gobierno como el gobierno del Estado, pero en diferentes campos y en diferentes juegos hay diferentes poderes que gobiernan ese campo y ese juego en particular. Así que lo podemos generalizar en ese sentido. Pero nuestro propósito de gobierno, nuestro propósito de intervención, determina nuestro método y también entre los dos, entre el método y el propósito, determina nuestra organización. Nuestra organización va a ser coherente en tanto exprese nuestro propósito, pero también exprese y lleve adelante nuestro método de intervención. Entonces, esta idea de que el fin justifica los medios, en realidad el método, o sea, el fin define un método, pero ese método también condiciona a ese fin. Es decir, que el método de alguna forma también nos representa como fin. Pero me parece muy interesante esta idea de que cuando pensamos una intervención, en este caso desde el Estado plantea Testa, pero cuando pensamos en intervención tenemos que pensar que tiene que haber una coherencia entre el propósito de nuestra intervención, el método que vamos a utilizar y la forma que nos vamos a organizar. Cada una de ellas, a su vez, está determinado por otras, otras situaciones, otras, ¿no?, consideraciones. De hecho, las organizaciones tienen una historia y en general eh, digamos, la historia de la organización es la que le da su estructura y el método siempre está sostenido por una teoría, tanto una teoría científica como una teoría
de gestión, como una teoría incluso hasta por casos de empirismo, ¿no? Pero bueno, me parecía muy interesante plantear lo que esta llamaba el postulado de coherencia, porque la coherencia entre entre estos tres aspectos, el propósito, el método y la organización. Seguramente, una vez que alcancemos la coherencia, nuestra forma de funcionar va a ser infinitamente más eficaz. Vimos entonces, esto sería, digamos, una vez que nosotros planteamos nuestro plan, nuestro programa, o sea, nuestro programa también es una forma de mostrarnos y de mostrar nuestra intención, de mostrar nuestra decisión de intervenir en un determinado aspecto. eh, y también es una forma de buscar adhesión en el campo en el que estamos interviniendo, digamos. No solamente es una línea de acción, sino también es un enunciado, una enunciación de nuestra acción en función de nuestra propia expectativa. Una vez que tenemos entonces nuestro proyecto, nuestro plan, o sea, que hemos definido y analizado y estudiado los problemas que tiene en el camino hacia la resolución, hacia la solución de la situación, nuestra intervención, es muy importante para nuestro plan seleccionar de todos esos problemas cuáles van a ser los problemas que vamos a abordar. ¿Por qué? Porque esa definición de problemas no solamente nos va a dar un flujo de intervención, sino que también nos va a dar una relación en función de las expectativas de otros actores. Es decir, la selección de los problemas, no solamente, digamos, del arco de intervención de los problemas que vamos a abordar, no solamente nos dirige hacia nuestra situación objetivo, sino que también nos permite generar condiciones de acumulación que nos permitan a su vez enfrentar y buscar la solución de otros problemas. Muchas veces ocurre que un problema que es central en la resolución de nuestra problemática eh, es inviable. O sea, inviable políticamente, o económicamente, o tecnológicamente, o en función de nuestra organización. Entonces, lo que tenemos que plantear es si tenemos alguna posibilidad de abordar problemas que nos permitan a su vez, no, que nos permitan a su vez resolver las deficiencias del abordaje del problema siguiente. O sea, no quiere, o sea, puede ser específicamente un problema instrumental, pero no siempre, ni solo es un problema instrumental. Muchas veces son problemas finales, pero que la resolución de esos problemas finales nos abre la puerta para poder resolver el problema que sigue, que en el momento inicial no estábamos en condiciones de hacer. Obviamente, la selección de los medios políticos, económicos y organizativos para poder abordar esa serie de problemas, esa batería de problemas, tratar de, obviamente, de ver qué resultados esperamos en cada uno de ellos, y fundamentalmente, esto que decía, buscar la viabilidad tanto política, económica, tecnológica y organizativa, que se da, o sea, la búsqueda de viabilidad se da hacia adentro de nuestra organización, pero también se da hacia afuera, digamos, hacia adentro, conociendo y mejorando nuestro propio capital, nuestros propios recursos, nuestra propia coherencia, nuestra propia cohesión del espacio en el que estamos conduciendo, y hacia afuera generando
de alguna forma, a través de la interrelación con los otros actores, la posibilidad de mejorar nuestra capacidad de intervención y de restringir la capacidad de intervención de aquellos que serían nuestros obstáculos o que serían nuestros opositores a nuestro proyecto. En ese sentido, como dice allí, en la búsqueda de viabilidad, o sea, uno podría decir, o sea, obviamente todos los proyectos tienen restricciones. Entonces, frente a eso podemos plantear, bueno, si tenemos restricciones, las aceptamos y no avanzamos por esa línea. Podemos pensar en superar nuestras restricciones y tratar de superarlas tanto a través de la cooperación, de la cooptación, del conflicto, generando condiciones por resolución de problemas intermedios que nos permitan acumular, un poco como planteábamos en el inicio, o también, en el caso de los más audaces, ignorar las restricciones y darle para adelante, porque, bueno, porque consideramos que el riesgo de fracaso es menos grave que el riesgo de no avanzar sobre la problemática. O sea, no siempre ignorar las restricciones, digamos, dar un paso de audacia es contraproducente. Lo ideal es generar las condiciones que vayan superando esas restricciones para poder tener un camino un poquito más eh, no, si no más simple, digamos, un camino menos turbulento. Fíjense que este es un extracto de algo que ya habíamos visto. Fíjense que aquí, en este planteo que hace Cook en la lucha por la liberación nacional, en realidad él está planteando, con relación a un programa, está planteando dos momentos en una misma definición. O sea, por un lado, el momento normativo, porque dice inflexible en el mantenimiento de ciertos principios fundamentales, o sea, este es nuestro camino, o sea, no nos apartamos de estos principios, no nos apartamos de la situación a la que queremos alcanzar, eh, y en eso somos inflexibles, y esto es fundamental, porque lo peor, bueno, tengo problema con el micrófono, pero que después lo voy a ver y si no lo repito. Pero les decía que cuando él plantea el programa de lucha por la liberación nacional, él plantea que es inflexible en el mantenimiento de ciertos principios fundamentales, y esto es central. O sea, los planes, los proyectos, los programas tienen que tener siempre, eh, digamos, el, 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 el propósito tiene que ser inflexible y lo que tenemos que generar son las condiciones para poder alcanzarlo, pero no ceder en nuestro principio, no ceder en nuestro propósito, no ceder en nuestros objetivos en función de las vicisitudes que pueda tener el plan, sino justamente replantear el plan sin modificar nuestros objetivos finales. Y por otro lado, en lo estratégico, lo que planteaba era suficientemente amplio como para superar los particularismos ideológicos de sectores que coinciden con el propósito común. Es decir, generar sobre la base de un plan bien definido y, y consolidado, generar los acuerdos que nos permitan acumular la mayor cantidad de poder para poder avanzar y confrontar con los actores que serían, en este caso, los que están en contradicción con nuestro proyecto. Y por otro lado, pensando también en la viabilidad, esta definición que hace Ramón Carrillo en La guerra psicológica,
eh, que insisto, creo que ya lo comenté, pero es una, un curso que da en el ejército, para los generales del ejército, en el año 51 también. eh, Él plantea una cuestión básica cuando plantea las retaguardias y plantea las intervenciones en, en el frente, pero también en la retaguardia, y considerando al pueblo como la retaguardia de, un, de, un, de una guerra, que ya sabe que sin la satisfacción de las necesidades primarias no hay ejército ni pueblo que soporte una guerra. Digamos, en nuestra viabilidad interna tenemos que tener la certeza que vamos a darle a nuestro pueblo las mejores condiciones para que a su vez eh, levanten la bandera de sus propias reivindicaciones. Pero es fundamental. Y finalmente, cuando planteamos el momento, el momento ya de intervención, o sea, esta idea, digamos, es una diferenciación entre la deformación elástica y la deformación plástica, que me parece que de alguna forma es una metáfora muy adecuada para poder entender cuál es la modificación que le podemos dar a nuestro arco direccional para asegurarnos que vamos a alcanzar nuestra situación objetivo. Porque, o sea, la elasticidad es la propiedad de un cuerpo o de un sistema de deformarse, pero una vez que deja de incidir la fuerza que generó la deformación, el cuerpo vuelve a su forma original. En cambio, si el cuerpo, frente a una intervención, frente a una fuerza que lo deforma, digamos, cuando esa fuerza supera la capacidad elástica del cuerpo, ese cuerpo deja de, o sea, ya no vuelve nunca más a su situación de equilibrio inicial, sino que queda con una estructura distinta. Bueno, me parece que es muy gráfico. Nosotros tenemos que pensar que nuestras intervenciones tienen que ser lo suficientemente elásticas como para poder generar nuestro arco de coyuntura, nuestro arco estratégico, que nos permita acumular y que nos permita conciliar y coincidir, cooperar con otros actores en función de alcanzar nuestros propios fines, pero no tanto como para que o sea, se modifique, se cambie la situación objetivo que nos hemos planteado. Eh, bueno, a mí me pareció gráfico esta idea de ser elásticos, pero no plásticos. Exactamente como el arco, ¿no? El arco se deforma, pero cuando dejamos de generar tensión sobre él, vuelve a su estado de equilibrio, a su estado inicial. Y esta flexibilidad es la que fundamentalmente tenemos que desarrollar tanto para generar la viabilidad, para consolidar, para asegurar la viabilidad, como para asegurar eh, llegar, digamos, mantener la direccionalidad, ¿no? O sea, tenemos un plan con una direccionalidad y una viabilidad, digamos, eh, y esa viabilidad, digamos, permanentemente tenemos que ir generando nuestro cálculo en la coyuntura para que con esa viabilidad poder, o sea, mejorar nuestra viabilidad sin salirnos de la idea del plan en el que estamos interviniendo con nuestras propias expectativas y proyectos.
O sea, Sun Tzu decía entonces: quien conquista el triunfo a partir de modificar sus estrategias de acuerdo a los cambios que se aprecien en el enemigo merece ser llamado maestro de la estrategia. Digamos, con esto casi le estaríamos dando por finalizada la clase, pero les debía una explicación del primer encuentro. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que táctica y estrategia de Benedetti, si bien tenía una idea de táctica muy precisa, cuando planteaba mi estrategia, que mi estrategia es en cambio más profunda y más simple? Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. En realidad, lo que él está planteando es la situación objetiva. O sea, la estrategia habría que ver cuál es, de qué manera poder ensamblar todas esas situaciones tácticas que plantea en las primeras estrofas de su verso. Pero dicho esto, y siempre recordando también a Benedetti, un poeta que escribía sobre lo cotidiano, eh, casi ahí en el límite entre la prosa y el verso, y la verdad siempre muy grato. Así que bueno, con esto damos por finalizado esta parte y les agradezco muchísimo. Ojalá les haya servido y que fundamentalmente, bueno, vamos a hacer un cierre, pero fundamentalmente que les haya generado expectativas, que les haya generado curiosidad, que les haya generado muchas dudas que quieran resolver y no dudas que los agobien y que entonces piensen que plomo esto, no me meto nunca más, porque sería exactamente todo lo opuesto que pretendíamos nosotros con nuestra intervención. Muchísimas gracias y fue un gustazo compartir con ustedes estos encuentros. Así que desde ya un saludo inmenso y muy agradecido por la escucha.